Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y sobre todo analizamos lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de las tensiones entre Irán y Estados Unidos con el US Abraham Lincoln, que al parecer está alejándose de la zona de tensión en un momento en el que se habla de negociaciones este viernes en Estambul y pendientes de las amenazas de Donald Trump. Vamos a mirar a la cuenta atrás para el pacto, el acuerdo nuclear entre Rusia y Estados Unidos, este New START que va a expirar este mismo jueves, es decir, en las próximas 48 horas, en un momento, en un contexto marcado también por el golpe de Trump a Rusia con India, que al parecer va a dejar de comprar el petróleo ruso, y con los mensajes de Trump instando a China a hacer lo propio. Vamos a empezar mirando a últimas horas, vamos a empezar contándoles noticias en torno a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que visitaba hoy Kiev y que ha sido saludado con misiles, con ataques por parte de Rusia. Una alerta aérea que advertía de un posible ataque con misiles rusos se activaba este martes en Kiev durante una visita del secretario general de la OTAN. Es lo que informaban varias fuentes a la agencia AFP. La Fuerza Aérea de Ucrania alertó de la existencia de una amenaza de misil balístico, lo que llevó a activar los sistemas de alerta en la capital. El aviso se produjo tras un ataque masivo nocturno en el que Rusia lanzó una cantidad récord de misiles balísticos contra territorio ucraniano. Al parecer, miles de personas se quedaron sin calefacción y tampoco electricidad en un contexto marcado por temperaturas extremas que descendían de los 20 grados bajo cero. Autoridades ucranianas señalaban que los ataques se centraron en infraestructuras energéticas, agravando de esta forma la situación humanitaria en varios países, en varias regiones del país. Mientras tanto, la visita del jefe de la OTAN se interpretaba como una señal de respaldo político y militar a Kiev en medio de los ataques de Rusia. La alerta aérea ha tenido lugar en Kiev durante la visita del jefe de la OTAN, Mark Rutte. Mientras tanto, Irán afirmaba que espera finalizar en los próximos días un marco de negociaciones con Estados Unidos, que ha reiterado sus amenazas contra el país persa si no accede a cerrar un acuerdo nuclear. Todo apunta a conversaciones este viernes en Estambul, mientras un medio vinculado al régimen islámico, Nur News, informa que el portaaviones Abraham Lincoln se ha retirado de la zona de tensión inmediata, a medida que comienzan a surgir indicios de posibles negociaciones. Todavía está por verse si el cambio refleja un movimiento naval rutinario o una respuesta de Washington a lo que describen como una demostración de fuerza de Irán. Well, I can't tell you what I'm going to do because right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger. And they'll be there soon, and I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen, but I mean, if I knew, I wouldn't be able to. I wouldn't tell you. I'd be very foolish if I would tell you. But right now, we're talking to them. We're talking to Iran, and if we could work something out, that'd be great. And if we can't, probably bad things would happen. Mientras tanto, el Kremlin advertía este martes a Estados Unidos que el mundo será más peligroso cuando expire el START 3, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre ambas potencias, decía Peskov. Literalmente, dentro de poco, el mundo estará en una situación más peligrosa en comparación con lo que había hasta ahora. Es lo que apuntaba en las últimas horas el portavoz presidencial ruso. Peskov recordaba que sobre la mesa todavía sigue la iniciativa por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, de extender durante un año este acuerdo nuclear. Decía además que sigue sin recibir una respuesta por parte de Estados Unidos. Y mientras tanto, el propio Trump anunciaba que Estados Unidos va a reducir sus aranceles a India después de que Modi acordara dejar de comprar petróleo ruso y aumentar su importación a Estados Unidos. El año pasado, Trump imponía aranceles del 25% y un recargo arancelario también del 25%. Este tipo se va a reducir al 18%. Según Trump, el gobierno de Modi va a trabajar para reducir a cero las barreras arancelarias y no arancelarias para los productos de Estados Unidos. Pendientes de India, de las tensiones con Irán y de los últimos mensajes por parte de Donald Trump, vamos a analizar estas cuestiones con los mejores expertos. Hoy tenemos a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tenemos también a Marcelo Ramírez, analista geopolítico y de asuntos militares. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y por último tenemos a Carlos Mamani, analista internacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Buenas
Buenas tardes, Sergio, y buenas tardes a la mesa. Encantados de tenerlos a los tres por aquí, con muchos temas que comentar y si os parece, bueno, vamos a empezar por Oriente Medio. Después de semanas de tensiones, de amenazas de Trump, parece que se abre la puerta a una negociación, todo apunta este viernes en Estambul y la última hora habla de este portaaviones, el US Abraham Lincoln, que al parecer está alejándose. Carlos, te quiero preguntar por esto, si eres optimista, si crees que se puede alcanzar un acuerdo todavía, si crees que se puede evitar un ataque de Estados Unidos. Bueno, en primera instancia decir que no es tan sencillo tampoco, incluso para el propio Estados Unidos. Como he hecho ver un destacable experto iraní, Arman Mahmoudyan, si mal no recuerdo el apellido, que dicho sea de paso es un detractor del régimen iraní. De hecho, él se formó en Rusia, actualmente radica en Estados Unidos, dicta cátedra ya sobre asuntos internacionales, estrategia, etcétera. Y escribe en el National Interest y como que también en el Policy Affairs, ¿no? O sea, es alguien que ha sido adoptado, digamos, por el pensamiento estratégico norteamericano. Y en un último artículo del National Interest de hace 2 días, si mal no recuerdo, de fin de mes, enero, mencionaba que Estados Unidos, bajo la administración Trump, se encuentra en un dilema estratégico entre el ataque y el desprestigio. O sea, dice que de por sí es peligroso atacar, porque generaría una serie de caos dentro de lo que es Medio Oriente, de la región, que ya se ha visto en anteriores ocasiones en diversas incursiones del ejército estadounidense en la región. Entonces, ni Turquía, ni Emiratos Árabes, ni Arabia Saudita estarían tan interesados de provocar o de que se realice un tipo de incursión de este tipo, teniendo como antecedentes, ¿no? Y dicho sea de paso, que sería mucho más categórico una intervención de Estados Unidos a la actualidad, dado por el impulso que tiene Israel y todo lo que esto implica, ¿no? Pero al mismo tiempo también plantea otro escenario, ¿no? Que al mismo tiempo de que es peligroso atacar, es peligroso no hacerlo. Entonces, Donald Trump en este momento no creo que sea fácil tomar una decisión, dado que él entiende que efectivamente Irán es un enemigo estratégico, un competidor clave en Medio Oriente, una potencia en ascenso regional que tiene que ser neutralizada, ¿no? Sobre todo y ante todo por solicitud de Israel, que siente que su existencia como Estado se ve inevitablemente amenazada ante un adversario que ya ha demostrado tener capacidades de sobra para ponerlos en serios aprietos, como se vio el año pasado en la denominada Guerra de los 12 días. Entonces, ante la actual situación, ya mi perspectiva es que este autor habla, ¿no?, efectivamente de posibles escenarios, incluso hace una serie de recomendaciones como detractor del régimen iraní, que es justamente de que podría hacerse una negociación, como lo estamos viendo, de manu militari, o sea, diplomacia con portaaviones, como han dicho por allí, que me parece muy aleccionador, ¿no?, que refleja muy bien la realidad que está viviendo ahora Estados Unidos en esa parte del mundo. Al mismo tiempo, menciona que podría para un ataque simbólico, ¿no?, para que no queden de todo en desprestigio, y donde se tenga que haber intercambio, incluso menciona, entre las partes, lo cual implica a su vez intercambio de inteligencia, tanto de Estados Unidos y Irán, para que la escalada no sea tan, de magnitudes colosales dentro de Medio Oriente, ¿no? Bueno, entonces, en ese contexto, yo creo que este autor me parece que, bueno, es detractor todo, pero es serio, y al margen de eso no está tomando en cuenta, me parece, en este análisis, el factor de las potencias revisionistas que tienen, no sí, digamos, alianzas, ¿no?, pero buenas relaciones con Irán, en este caso y Rusia, y en este caso China. Yo soy de los que piensa que a mayor presión de Estados Unidos, mayor presión de la unipolaridad del declive, por justamente no perder la hegemonía global que estamos viendo cada vez se ve con mayor nitidez, es como el globo que ingresa, ¿no?, a la piscina, que se sumerge, que más presión, y bueno, algo está pasando, ¿no? La multipolaridad, yo he estado pensando últimamente, esto no podría existir sin justamente ese actor clave que es Estados Unidos. A más presión haga a estos actores revisionistas, a estos contrincantes geopolíticos, adversarios geopolíticos, en este caso Irán en concreto, más va a impulsar lo que temieron en su momento los grandes estrategas norteamericanos, como Brzezinski, como Kissinger, por ejemplo, que siempre, independientemente de las discrepancias que puedan haber tenido ambos, fueron los más grandes estrategas del siglo XX en Estados Unidos, los artífices, los arquitectos de la política exterior norteamericana, que dicho sea de paso, ninguno de los dos era Estados
estadounidenses, de ahí que un experto haya notado, ¿no?, que Estados Unidos no ha tenido geopolíticos propios, todos han sido advenedizos, y de hecho es así. Kissinger era alemán, judío alemán, Brzezinski polaco, entonces ellos siempre entendieron que había una amenaza en la propia acción de Estados Unidos, ¿no? Brzezinski decía que tras la posguerra, Estados Unidos tenía predominio, superioridad sobre sus contrincantes, pero no per se, no por sus propias capacidades, sino porque sus adversarios geopolíticos, tendiéndose a los que están en la isla mundial, en Eurasia, Rusia, China, en ese tiempo la Unión Soviética, no tenían tantas capacidades en ese momento, ¿no? O sea, no porque Estados Unidos en sí tenga las fortalezas, sino porque en ese momento sus adversarios geopolíticos no estaban en esas capacidades de hacerle frente, digamos, como ahora. De hecho, él mencionaba que a inicios de este milenio iba a cambiar la situación, y de hecho que eso estamos viendo. Ha pasado el tiempo necesario para que estas capacidades dormidas se estén desarrollando o se hayan desarrollado en lo tecnológico, económico, principalmente en China, y sobre todo en lo militar en Rusia. Entonces, a medida que se meta presión, que se haga presión a Irán, yo creo y considero que dentro de Irán se van a catalizar serie de procesos de purificación del régimen, porque no es que, digamos, se plantea, ¿no?, nos ven a Irán como una suerte de potencia contrahegemónica propiamente dicho, ellos mismos lo mencionan, ¿no?, muerte de Estados Unidos, muerte de Israel, etcétera, etcétera, pero el actual régimen es un régimen que, digamos, siempre intentó hacer el régimen de Pezeshkian, me refiero, intentó hacer las paces con Occidente, cuando lo que estamos viendo es que a Occidente no le interesa, en última instancia, hacer las paces con adversarios geopolíticos. Estaba en una fase de anulación sistemática de adversarios geopolíticos. Entonces, yo creo que a medida que se siga viendo esta presión geopolítica, esta presión militar, este asedio constante, porque, ojo, ya lo hemos dicho, Irán no es Venezuela, vamos a ver cómo es que se va a purificar al interior, se va a hacer más radical exactamente, y vamos a ver cómo es que teje alianzas verdaderamente estratégicas con Rusia, por ejemplo. No olvidemos que Rusia, al igual que Corea del Norte, ofreció a Irán una alianza mancomunada en materia de defensa, ¿no?, un tratado de defensa mutua. Irán, el gobierno de Pezeshkian, lo rechazó. ¿Qué hubiera sido de esto si esto se hubiera concretado, ¿no?, el tipo de esta alianza, si se hubiera dado lo del año pasado, ¿no? Yo creo que se hubieran medido las fuerzas occidentales. Vamos a ver cómo esto se desarrolla, pero considero que, reitero, termino con lo último, ¿no? Estados Unidos no está en una posición, digamos, muy cómoda, ¿no? Ellos saben que podría ocasionarle una serie de problemas a la región y a sus aliados inmediatos, ¿no? Y sin mencionar que esto podría escalar a una guerra extrarregional. Bueno, pues pendiente de si hay o no una guerra regional es precisamente la última advertencia que lanzaba el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, en este clima de tensión, donde ya se habla también de posibles negociaciones con Qatar, que también está intentando mediar, con Turquía. Marcelo, quiero preguntarte por ello. ¿Crees que están haciendo mella estos mensajes por parte de algunos de los aliados de la región que precisamente no quieren una guerra regional? ¿Crees que se puede evitar una escalada todavía? Bueno, estamos en terreno de especulaciones. Las señales ahora empiezan a indicar que hay una oportunidad para que se desescale. Tal vez pueda llegar a haber alguna especie de ataque simbólico con una respuesta simbólica. Eso sería, me parece, una solución de compromiso que se podía adoptar. Lo que me parece interesante en esto, que lo veo poco abordado en general, es cuáles son las razones en realidad por las cuales Trump está haciendo esto. Porque creo que ahí es donde vemos la clave de la inestabilidad de Medio Oriente. El plan de Trump hoy está sufriendo aprietos. La economía, si bien ha despegado en algunos valores, bueno, no para de endeudarse, no se auguran buenas perspectivas a mediano y largo plazo si no consigue
mejores resultados en cuanto a sus acciones políticas y sobre todo el principal problema que tiene es que hay descontento en Estados Unidos. Acaba de perder unas elecciones un candidato propio en Texas, algo que no sucedía desde hace casi 4 décadas. Y esto demuestra que el poder de Trump está pendiente de un hilo. Entonces uno se pregunta, en estas condiciones, ¿cuál es la razón de ir a Medio Oriente a meterse en una guerra que no hay posibilidades de ganar? Porque Estados Unidos puede ocasionar muchísimo daño, pero no puede invadir a Irán, no tiene condiciones hoy para poder hacer eso, más todavía con un frente abierto en Ucrania, con las tensiones recurrentes que hay en el mar de China. Evidentemente esto ya ni siquiera obedece a la propia voluntad de Estados Unidos. Vemos que sus aliados regionales tampoco están de acuerdo con esta posibilidad. Arabia Saudí ha negado el uso de su espacio aéreo. Turquía también está criticando las posiciones israelíes, lo mismo sucede con Qatar. En general estamos viendo que hay entre una desconfianza y básicamente un rechazo hacia esta política de agresión hacia Irán. ¿Qué es lo único, o el único interesado en que esta situación se descontrole, que se produzca una guerra, es Israel? Y ahí es donde creo que está el problema, ¿no? Y donde nos lleva a ver cómo los lobbies sionistas dentro de Estados Unidos han estado actuando para torcer de alguna manera el rumbo de lo que era MAGA, que hay una gran disputa interna sobre este tema, y que hoy vemos inclusive algunos analistas empiezan a sugerir que la liberación de estos documentos de Epstein en esta situación tan delicada y sin haber usado ningún tipo de filtro para protegerlo a Donald Trump, que ha quedado muy expuesto. Esto podría ser también de alguna manera una carta de presión que está usando el primer ministro Netanyahu, dado que, bueno, están bastante comprobados, podríamos decir, los vínculos del caso Epstein con el Mossad. Entonces creo que ahí es donde está el problema y donde yo me centraría en ver cuál es la razón por la cual básicamente entonces Estados Unidos está haciendo una política que es contraria a sus propios intereses de Medio Oriente y por qué razón el Estado de Israel tiene la capacidad de traccionar a los Estados Unidos a una política no solo impopular dentro de Estados Unidos, sino que lo puede llevar a una confrontación regional y que puede tener consecuencias impredecibles, porque hemos visto que Rusia y que China están dando un apoyo a Irán podríamos decir bastante consistente y que apunta de alguna manera a mostrar que, bueno, entre la dureza del propio gobierno iraní, las capacidades del país, más el apoyo ruso y chino, las posibilidades de que esto se resuelva con la destrucción de Irán o un cambio de régimen son bastante bajas. Bueno, pues el foco puesto en Oriente Medio, en estas conversaciones que al parecer se van a celebrar este viernes en Estambul, con un Donald Trump, bueno, pues que sigue amenazando, ¿no? Sigue hablando de su armada. Khamenei respondía advirtiendo de una guerra regional. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dice, bueno, que ha instruido al ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, para que tengan lugar estas conversaciones. Eduardo, te quiero preguntar lo mismo. ¿Eres optimista? ¿Crees que estamos a tiempo de evitar una guerra en Oriente Medio? Creo que si la decisión la tuviera que tomar Trump, estaríamos más lejos de un conflicto en Oriente Medio. Pero creo, como ha señalado Marcelo, que hoy por hoy el gobierno de Netanyahu, no el Estado de Israel, el gobierno de Netanyahu, tiene muy claro que esta es una ocasión histórica para acabar con una amenaza que permanentemente siente o hace sentir a su pueblo, que es la presencia de Irán como nación nuclear en un futuro inmediato. ¿Por qué digo Netanyahu? Netanyahu es alguien que en su momento cuestionó incluso no solo a Isaac Rabin, sino a Ariel Sharon. Es decir, tiene una postura todavía más a la derecha que estas dos figuras históricas de Israel. Y sin duda estará presionando para conseguir que Estados Unidos mueva ficha y ataque, porque eso, digamos, que es lo que salvaría a Netanyahu en dos sentidos. Uno, en el sentido señalado de aprovechar una ocasión histórica, y dos, en el sentido de retrasar una investigación legal en torno a su persona. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué digo que si dependiera de Trump sería más improbable? Porque yo creo que se han dado cuenta que tienen muchísimo que perder
como ha señalado Marcelo, Irán no es invasible. Esto no es una isla, la isla de Guadalupe, ni cosa por el estilo, ni hay que llevarse a una única persona y sobornar al resto, ni cosas por el estilo. Es algo muchísimo más complejo y además está expuesto. Está muy expuesto. ¿Por qué? Porque el poder misilístico de Irán le permite atacar bases norteamericanas en torno a Irán, incluso alejadas de Irán. Incluso Irán ha amenazado con llevar ese conflicto más allá de sus fronteras mediante golpes que en Occidente o Estados Unidos definiría como terroristas, pero que no son más que una guerra asimétrica llevada al límite. Que se haya retirado el portaaviones Abraham Lincoln es una buena señal. Sí es cierto que, como ha señalado también Carlos, ¿no? Es decir, se puede aquí plantear un acuerdo para yo hago de que te pego y tú haces de que sufres y yo salvo la honrilla. Pero yo creo que Irán no está muy por la labor de eso ya, ¿no? Eso ya creo que se discutió en su momento o se habrá discutido en su momento, pero en este momento lo que probablemente pase por la mente de Donald Trump es ¿y por qué no hacemos lo que hacemos siempre? Que es cambiar el tema de conversación en los medios. Volvamos a Venezuela, volvamos a hablar de Groenlandia, hablemos de Myanmar y del futuro, del Sahel, yo qué sé. Cambiar sistemáticamente la conversación. Una técnica de negociación clásica de un buen inmobiliario, ¿no? Y cuando se empieza a cuestionar una habitación, hablas de otra, etcétera, ¿no? Bien, yo creo que por ahí van a ir las intenciones de Donald Trump. Cambiar la conversación y separarse discretamente de la zona de conflicto, dejando abiertas las puertas a un escenario de negociación en Estambul o en donde sea. Ese es mi particular punto de vista. Bueno, pues con el foco puesto en Estambul y sobre todo en lo que pueda suceder entre Irán y Estados Unidos, hay mucha gente acordándose de lo que pasó en Venezuela el pasado 3 de enero y por cierto se cumple un mes de este ataque a Venezuela, de esta captura de Nicolás Maduro y tenemos última hora importante, información de la agencia Bloomberg que dice que Estados Unidos planea emitir una licencia para que las empresas extraigan petróleo venezolano. El gobierno de Estados Unidos se está preparando para emitir una licencia general que permitiría a las empresas extraer petróleo en Venezuela, parte del esfuerzo de la administración Trump para aliviar las sanciones y revivir la industria energética del país. La licencia podría ser emitida por el Departamento del Tesoro esta misma semana. Esta medida se considera un paso clave para incentivar a las empresas con vínculos con Estados Unidos a contribuir a la recuperación de la producción de petróleo en Venezuela, que posee algunas de las mayores reservas de crudo del mundo. Esto se produce tras la operación militar de Estados Unidos en Caracas que condujo a la captura de Nicolás Maduro. Hoy se cumple un mes precisamente de esta operación, de este ataque de Estados Unidos, mientras el gobierno se prepara para emitir una licencia general. Permitiría a las empresas extraer petróleo directamente en Venezuela, uno de los principales objetivos de Donald Trump desde el principio. Pendientes de Venezuela, pendientes de la tensión geopolítica, vamos a mirar una de las cuestiones clave de esta semana, este acuerdo nuclear entre Rusia y Estados Unidos que está a punto de expirar. Quedan 48 horas para que caduque el New START y Carlos, la situación parece prácticamente imposible, ¿no? Hemos vivido el mercado de fichajes hace apenas unas horas, pues estamos un poco en la misma, ¿no? Estamos como el Atleti en las últimas horas, viendo si se puede alcanzar un acuerdo in extremis. Quiero saber si tú eres optimista, si crees que puede haber un pacto nuclear, como digo, ¿no? En apenas 2 días, en 48 horas. Bueno, no se trata de hacer futurología, ni mucho menos, ¿no? Sin embargo, considero que actualmente, ¿no? El nuevo contexto internacional, el orden basado en reglas ya se rompió. El propio Estados Unidos lo destruyó, lo sepultó bajo la administración Trump. Y ahora el nuevo formato de relaciones internacionales prácticamente ya no tiene, digamos, un consorte en lo que es el derecho internacional, las grandes instituciones. Es prácticamente una cuestión de tratos, ¿no? Directamente entre las grandes potencias. El Tratado START 3, el New START también conocido, es lo único que nos separaba de lo que podría ser una carrera armamentística de gran escala, ¿no? En el siglo XXI, con capacidades inmensas, ¿no? Inconmensurables en relación a otros periodos de la historia, dado que las armas
nucleares que se tienen hoy en día no tienen ni punto de comparación con la que es la única vez que se utilizó, ¿no? Lo que fue Hiroshima y Nagasaki. Son infinitamente capacidades de destrucción masiva realmente preocupantes y si no se firma ese tratado, si no se renueva este tratado, daría rienda suelta a lo que menciono, una carrera armamentística de inusitadas consecuencias. La multipolaridad está emergiendo, ¿no? Esa idea de múltiples polos de poder y de un mundo en diversas esferas macro-regionales, ¿no? Dentro de los procesos globales, es una realidad. Es una realidad, pero lamentablemente no se está haciendo de una manera pacífica. De hecho, la historia no demuestra que los cambios de régimen internacional se hagan de esa manera. Actualmente nos encontramos en un momento en que no tenemos un orden internacional, no hay un régimen internacional, no hay un momento en que las potencias hayan puesto de acuerdo y decir, bueno, se habla, ¿no?, de que ha habido una nueva Yalta, en la reunión Putin-Trump en Alaska. Yo tengo mis reparos al respecto. Eso todavía no ha acontecido. Las esferas de influencia están en veremos, porque mientras siga fluyendo material bélico a Ucrania, datos de inteligencia por parte de los aparatos estadounidenses, independientemente de Trump, porque como bien mencionábamos, o sea, Trump es un presidente, es un inquilino, pero en el mundo atlántico no es el soberano el que domina la política, ¿no? El que domina, digamos, el poder, exactamente, es un inquilino. En el mundo atlántico, en el mundo occidental, generalmente son los aparatos de inteligencia los que subordinan a los soberanos, ¿no? En casos hemos visto que cuando se salen de la línea, bueno, les va mal. El caso de Kennedy es el más, digamos, el más notorio, ¿no? Siendo diferente en estas partes del mundo, en Rusia, en China, digamos, donde los aparatos sí se subordinan al soberano. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces, considero que es preocupante, sería un deseo, el mejor de los deseos del mundo, que esto se concluya dentro de poco, porque ya no falta absolutamente nada para que este tratado venza. De no ser así, se abriría la puerta a una serie de escalada en cuanto a desarrollo armamentístico, proliferación de armas nucleares como nunca se ha visto, y bueno, sería más incierto aún el panorama internacional y más incierto aún el futuro de la humanidad. Bueno, pues un panorama incierto, una cuenta atrás que, bueno, parece prácticamente inevitable. Hoy decía el portavoz del Kremlin, hoy decía Dmitry Peskov, bueno, pues que Rusia ha dejado esta propuesta encima de la mesa. Putin decía que se puede extender un año más este acuerdo nuclear. De momento Estados Unidos, de momento Trump no ha respondido. Te quiero preguntar también por ello, Marcelo, si eres optimista todavía, si crees que se puede alcanzar un acuerdo tan importante como este en 48 horas. Puede ser, todo es posible, ¿no? Pero estamos muy al límite, realmente yo creo que se está dejando extinguir, no es la primera vez que sucede cosas por el estilo. El problema es que surgen con esto varios problemas paralelos, algunos que son novedosos y que eso es lo que dificulta que haya un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Yo creo que en primer lugar, Estados Unidos tiene un atraso tecnológico en materia nuclear, lo que su tríada nuclear está muy atrasada con respecto a lo que es la rusa. Y esto es un problema. Es un problema porque Estados Unidos tiene que tratar de encontrar esa paridad, porque más allá de lo que dice su propaganda, tiene fuerzas hoy armadas demasiado engordadas, podríamos decir, pero no demasiado fuertes. Estamos viendo los resultados, las derrotas sucesivas en todas las guerras que empieza Estados Unidos y de las cuales tiene que retirarse, es un ejemplo de que algo está funcionando mal. Después, en lo que tiene que ver con la propia forma de producción, los sistemas estadounidenses son caros, son malos, podríamos decir, en función de la relación costo-beneficio. Son demasiado caros y se han demostrado demasiado inoperantes. Lo hemos visto en la guerra de Ucrania, que son sistemas infinitamente más costosos que el resto. Entonces, de alguna manera, empieza a invertirse esa situación. Estados Unidos necesita ahora tener capacidad nuclear para ser en realidad el disuasor del resto del mundo. Esto nos parece una idea contra natura porque es lo contrario a lo que veíamos, pero es lo que realmente indican los hechos. Por otro lado, hay otro problema, que es la emergencia de nuevos sistemas tecnológicos.
¿Cómo se lo cataloga? ¿Cómo uno puede ubicar, por ejemplo, un Oreshnik? ¿Qué hacemos con un Poseidón? ¿En qué tipo de tratado lo ubicamos? ¿Tiene que estar o no tiene que estar? Si Estados Unidos no tiene nada equivalente del otro lado, ¿por qué Rusia habría de negociar eso? Hay concepciones de armas que son novedosas, que son tan destructivas como las armas nucleares, pero que no están siendo consideradas. Y esto va a traer seguramente una tensión en cualquier discusión, porque obviamente para Rusia son un activo que no debería estar sujeto, pero para Estados Unidos la capacidad de daño que tiene Rusia es similar a la nuclear. Entonces, ¿cómo compatibilizar esto al no haber precisamente una paridad, al tener Rusia misiles hipersónicos que desbalancean la cuota de poder en su favor y no tener los Estados Unidos, por lo menos no tenerlos operativos? Esto es una gran ventaja para Rusia, pero no es una cuestión nuclear, entonces lo vamos a dejar por fuera. Estados Unidos queda en una situación de relativa debilidad. Y otro problema que surge también es la cuestión China, porque China hoy es un aliado de la Federación de Rusia, y China es una nación que empieza a plantear por qué nosotros tenemos que tener la 10ª parte de armas nucleares que el resto, cuando nuestra economía, nuestra presencia, nuestra demografía, todos los factores que uno quiera ver en general los favorecen. Entonces, en estas condiciones, China busca una paridad de fuerzas nucleares, y esto, por supuesto, si estando aliada con Rusia, desbalancea también esto en contra de lo que serían los Estados Unidos. Claro, la respuesta, por eso Estados Unidos quiere involucrar a China en ese acuerdo, y Rusia plantea que esto no tiene nada que ver, y China directamente no acepta ningún tipo de limitaciones. Además, la otra respuesta sería: ¿y qué hacemos con Francia y el Reino Unido? Francia y el Reino Unido históricamente los teníamos que haber considerado como aliados de los Estados Unidos. Hoy, con la situación que se está viviendo en la OTAN, ya no sabemos. Estados Unidos se va a negar a considerarlo como aliados propios, pero desde el otro bando van a decir, bueno, pero las armas nucleares de Francia y del Reino Unido hay que tenerlas en cuenta, y también tiene que estar incluidas en un tratado, porque o entramos todos en el tratado o no entra nadie. El tratado solo entre Estados Unidos o Rusia deja muchos huecos para llenar. Y yo creo que esto es un poco la causa que subyace por la cual Estados Unidos está dejando extinguir este tratado, y me imagino que en algún momento, en función, y creo que esto en realidad es lo que interesa de fondo, en función de establecer nuevamente una relación diplomática con Rusia, tratar de encontrar sistemas de convivencia, podríamos decir en forma un poco cruda, del reparto del mundo, dejando de presionar sobre las fronteras rusas con la OTAN. Desde allí se podía encontrar un equilibrio, y entonces sí discutir un acuerdo de armas globales donde se vayan incorporando todas estas variantes que he estado mencionando. Pero bueno, esto va a llevar tiempo, y mientras tanto vamos a estar en una situación obviamente muy peligrosa. Bueno, pues una situación peligrosa, una cuenta atrás que concierne sobre todo a Rusia, a Estados Unidos, pero que en realidad concierne a todo el mundo. Eduardo, te quiero preguntar por ello, ¿qué implicaciones tendría en caso de que no se alcance este acuerdo, en caso de que expire este tratado? Pues yo creo que las cosas estarían en el punto en que probablemente la administración Trump quieren que esté. ¿Por qué? Lo acaban de señalar. Se trata de un acuerdo de negociar peras con manzanas. No estamos hablando de las mismas cosas. Una cosa es un misil hipersónico, otra cosa es un misil norteamericano con 29 megatones, ¿no? Recordemos que un megatón son 1 millón de toneladas, y que la bomba de Hiroshima fueron el equivalente a 15.000 toneladas solo. O sea, para que nos hagamos una idea de la capacidad de destrucción. Bien, yo creo, ¿y por qué digo que puede estar interesado Estados Unidos? Porque realmente hay alguien que no está invitado a la fiesta, como en igualdad de condiciones, que es China, que está absoluta y totalmente decidida a tener un poder nuclear equivalente al de las otras dos grandes potencias que aspiran al puesto de hegemón. Es decir, no tiene sentido dejar a China fuera de esta negociación, ningún sentido. Y Estados Unidos no se quiere sentir atado por un acuerdo con Rusia a limitar algo que ve que puede crecer a una velocidad superior a la que crezca incluso el desarrollo de Rusia, que tiene muchísimas cosas a las que atender. Bien, con lo cual yo soy bastante escéptico de que este acuerdo se llegue a firmar.
bastante escéptico. Por otro lado, también responde a una situación paradójicamente fuera de lugar. Es como cuando se reúne ahora la ONU y tienen asiento Reino Unido y Gran Bretaña. Ya no responde a la realidad geopolítica actual. No lo tiene Brasil, no lo tiene, qué sé yo, cualquier otro, y la India, grandes países. Un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, hombre, está bien a final del siglo XX, incluso a principios del siglo XX, pero hoy en día hay que considerar muchos otros actores, ¿no? Y el fundamental es China. Es el enemigo a batir en todos los campos, la bestia negra de Trump, y lo tiene muy claro, ¿no? Entonces, llegar a un acuerdo con Putin, pues efectivamente cuando se despeje la variable ucraniana es mucho más sencilla. Entre otras cosas, antes ha señalado Carlos Brzezinski, ¿no? Brzezinski fue el primero que abogó porque Estados Unidos llegase a entenderse algún día con Rusia, porque realmente la gran amenaza identificada, fíjate, ya se ha pasado, se ha llovido, ¿no? Desde los tiempos de Clinton, la gran amenaza identificada era China. El vicepresidente Vance dijo hace unos meses, jamás Estados Unidos ha tenido enfrente un enemigo de las proporciones de China, y en tantos ámbitos, políticos, económicos, culturales, demográficos, de todo tipo. Con lo cual yo creo que este acuerdo entre Rusia y Estados Unidos pues estaría bien, sería positivo, pero digamos que no resuelve el problema de fondo, que es el equilibrio mundial. Bueno, pues a la espera de ver si se consigue o no este acuerdo, este equilibrio mundial, y sobre todo si hay más actores, si hay más países que se suman a esto. Véase, por ejemplo, Irán, ¿no?, del que tanto se habla, que está buscando, que ya tendría un arma nuclear. En este contexto, os quiero preguntar precisamente de nuevo por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que por cierto en los próximos minutos se va a reunir con Gustavo Petro y que ayer hablaba con Narendra Modi, con el primer ministro de India, en medio, bueno, de estos ataques de Trump a los BRICS. Ayer hablaba de que India va a dejar de comprar el petróleo ruso. Claro, para muchos esto se entiende como una especie de traición. Carlos, te quiero preguntar por ello, si India está traicionando a los BRICS y si sobre todo te crees el mensaje que publicaba ayer Donald Trump. Bueno, por mucho tiempo se consideró la India como, ¿no?, la niña de Occidente, ¿no?, que todos sus intereses iban a estar a salvaguarda dentro de lo que es el Oriente, ¿no? Porque, digamos, siempre vivió bajo el colonialismo británico y en buena medida siempre estuvo pivoteando para el lado occidental. Pero en las últimas décadas y en los últimos años, con gran mención, digamos que ha habido un giro de la India hacia los BRICS, ¿no?, hacia Rusia, como se ha visto el año pasado, con sendas reuniones, con sendos acuerdos, digamos, energéticos, ¿no? No nos olvidemos que el mayor exportador, o mejor dicho, el país de donde más importa la India su energía, es Rusia. Desde que empezó la operación militar especial, ¿no?, era menos del 1%. Actualmente es el 45% e creciendo. Entonces, es un poco difícil que abandone ese mercado, ¿no? No porque sean hinchas de Rusia, ni mucho menos, no, porque le sale más barato. Ahora, Donald Trump, ¿qué está ofreciendo? ¿No? Obviamente acá es un acuerdo, digamos, es una negociación entre grandes potencias, como decía hace un momento, en ese nuevo formato. Por supuesto que la India se va a ver tentada, seguramente, ¿no?, por temas comerciales, apertura de mercados, etcétera, etcétera, a tratar con Donald Trump, pero eso yo no creo que signifique una ruptura total con el crudo ruso. O sea, no es realista pensarlo así. La India ha demostrado tener autonomía estratégica, tener capacidades. Ya no es la India, digamos, de hace 50 años, 40 años, no, es una India que te ha mandado una misión espacial al lado oscuro de la Luna, que tiene capacidades demográficas, económicas. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Si se habla de un orden multipolar, hay una tripolaridad encabezada por Estados Unidos, Rusia y China. Si esto lo estiramos, la cuarta, por supuesto, que sería la India, desde todo punto de vista. Entonces, yo creo que hay que ver un poco más, ¿no? Donald Trump ya sabemos cómo es, ¿no?, disculpando la expresión, de bravucón, ¿no?, del modo abrupto que tiene de ser Donald Trump, ¿no?, de hacer magnánimas sus declaraciones, de exaltar diversos hechos que él está haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, yo no creo que la India del todo se desentienda de Rusia. Puede haber de repente ciertos tratos con Occidente, porque en toda perspectiva estratégica, por supuesto que se tiene que tener buenas relaciones,
con los más importantes actores. Ahora, Rusia es un actor energético sin el cual y la India no podría seguir movilizando todo su aparato productivo, ¿no? Entonces, veremos cómo esto acontece. Yo no creo definitivamente que la India se desentienda completamente de Rusia, ¿no? Eso no es realista. Ellos están haciendo prevalecer su interés nacional, y el interés nacional, el interés estratégico, siempre va asociado a asuntos energéticos, y en este caso, mientras no se consiga algo diverso a Rusia, a lo que ofrece Rusia, a las capacidades energéticas rusas, como hasta ahora se ha demostrado, yo creo que sea muy difícil que se abandone ese mercado, por una cuestión pragmática y no ideológica. Bueno, pues el foco puesto en estas relaciones entre Rusia e India, estos mensajes de Trump anunciando que iba a dejar de comprar el petróleo ruso y diciendo o instando a China a hacer lo mismo. Marcelo, ¿crees que esto se puede conseguir? ¿Crees que India va a dejar de lado de esta forma a Rusia? No, yo en eso coincido con lo que dice Carlos. Puede intentar en el mejor de los casos moderar algo, pero no es la primera vez que sucede. Ya Trump varias veces ha anunciado, él o sus funcionarios, que la India iba a dejar de comprar petróleo ruso, y sin embargo esto no ha sucedido. India jamás ha dado señales en ese sentido, siempre ha sido muy clara, y esto tiene que ver con una política que es consecuente. La política de la India es una política que podríamos definir casi como por capas, como si fuera una cebolla, donde según el área de interés puede ser amiga de un país o puede ser de otro. India tiene intereses que son entonces nacionales y funciona de acuerdo a sus necesidades propias. Esto cuesta mucho entenderlo en Occidente, donde vemos el mundo entre blanco y negro siempre. Siempre son los buenos, los malos, los aliados o los enemigos. India no es ni el enemigo ni el amigo, es un país con intereses propios, es un país extremadamente poderoso que va a ser seguramente en un futuro no demasiado lejano un actor de peso, y ese mundo tripartito va a tener que empezar a mirar a la India como una pata más de esa mesa. Entonces, en esas condiciones la India no se va a plegar a ser aliada de nadie en particular. Además, ha dado algunas otras señales que me parece que son importantes ver. En lo que tiene que ver con la cuestión militar, la India ha comprado muchos elementos de Rusia, ha desarrollado, por ejemplo, sistemas como los misiles BrahMos, que son históricos, que ha desarrollado con este país, pero también está comprando aviones. Se está hablando de que inclusive la posibilidad de que adquiera Sukhoi 57. Para que Rusia haga una transferencia de este tipo, tiene que ver con que hay una confianza. El hecho de no comprar de petróleo a Rusia implicaría tensiones que también afectarían en el campo militar. Buena parte del ejército ruso, como decía, está equipado, del ejército indio está equipado con armas rusas. Por lo tanto, esto dañaría las relaciones entre ambos países, que además son socios de los BRICS. ¿Todo a cambio de qué? De no entrar en el mercado estadounidense. Bueno, hasta ahora la respuesta de los exportadores indios ha sido bastante clara. Si Estados Unidos pone aranceles, simplemente van a mandar menos productos y el precio va a seguir siendo el mismo. No, primero fracasó en eso Trump y ahora está fracasando en las presiones directas de no comprar petróleo. La India además tampoco ha apoyado la política de condena hacia Rusia, nunca se ha plegado en ese sentido, se ha resistido a no ser parte de esta coalición de países que sancionan a Rusia. Así que no veo razones por la cual la India pierda de hacer un gran negocio. Hablan de que está comprando aproximadamente entre 1,5 millones y 2 millones de barriles diarios, con descuentos importantes, en algunos casos hasta del 40%, que de hecho ha generado esto hasta protestas en la misma Rusia, que era común ver en los medios rusos criticar a India por aprovecharse de la situación y comprar y exigir grandes descuentos. Entonces, tirar todo esto por la borda a cambio de que no dudo mucho que el gobierno indio haga eso, más allá de, aparte de esa política que decíamos, de ser un país neutral y con intereses propios. Creo que definitivamente esto es un anuncio
electoral, la necesidad de dar una buena noticia de Trump, y no va mucho más allá que eso. Pues Eduardo, te quiero preguntar a ti lo mismo. ¿Cómo ves, cómo valoras este mensaje de Trump sobre India y cómo puede afectar también a Rusia en un contexto en el que Witkoff se espera que se reúna tanto mañana como pasado precisamente con una delegación rusa y ucraniana en Abu Dhabi? ¿Cuánto tiene que ver también con esto, ¿no? Con una medida de presión, bueno, para intentar que Rusia y que Ucrania también acepten un acuerdo de paz, ¿no? Decíamos que busca buenas noticias, sobre todo de cara a las elecciones de noviembre. Así es, busca buenas noticias y está poniendo a trabajar a todo su equipo para encontrarlas, pero lo que nadie puede dudar es que India está haciendo un extraordinario negocio vendiendo el petróleo que compra Rusia y que a su vez vende a terceros. Es decir, por mucho que me bajen los aranceles, ¿hasta qué punto a mí me compensa dejar de hacer esto? Puede llegar la India a decir, no, realmente hemos reducido las compras y es todo para consumo interno porque somos un país con mucha gente y mucho gasto, y en el intermedio pues se distrae una cierta cantidad que sigue generando pingües beneficios a la India. Esto hay que entenderlo. Luego hay otro aspecto, lo ha señalado Marcelo, me parece súper importante tenerlo en cuenta, y es que en la India no existe esa dualidad de posturas. Él está en los BRICS, India está en los BRICS, pero al mismo tiempo tiene conflictos serios, incluso con visos de amenaza militar con China. Los tiene en su frontera más al este y en su frontera más al oeste, desde Cachemira hasta prácticamente la frontera de Dhaka y toda esa zona, ¿no? Con el sur de Bangladesh, etc. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, India es indiscutible también que está llamado a ser eso que brillantemente ha señalado como la cuarta pata de la mesa. Es decir, yo creo que es una expresión afortunada. Lo que pasa es que aspira a ocupar esa posición con un poder blando por el momento. De hecho, hay una expresión que yo no me atrevo a emitir en hindú, pero que define su política exterior como el amigo de todos. India aspira a ser el amigo de todos, a entenderse con todos, ¿no? Y en función de los intereses, pues navegará en un sentido o en otro. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, yo creo que sí habrá una declaración de buenas intenciones. Yo creo que sí habrá nuevamente a Trump, veremos a Trump diciéndonos a todos que India también es otro de los aliados y una zona que ha pacificado. Yo creo que de todas las guerras, de esas 8 guerras que ha ganado, yo es la única que identifico así claramente. Que ha conseguido parar, que ha llegado a la paz. La única que a lo mejor ha tenido algo que ver es la de Pakistán con la India, ¿no? Pakistán, no hay que olvidarlo, es un país militarmente armado por Estados Unidos. Y como se ha señalado, la India lo ha sido tradicionalmente por Rusia. Luego también la India tiene otro frente, que es Myanmar y el Índico. ¿Quién va a gobernar el Índico? China necesita una salida al Índico. No puede depender de tener el cerco de Japón, Filipinas, Indonesia, Taiwán, etcétera, para la salida de su gigantesca flota mercante, la mayor del mundo. Y le vendría muy bien una salida por Myanmar. Ahí, yo creo que en 2026 ese conflicto va a evolucionar muy negativamente y se va a incrementar. Cada una de las partes, China y la India, apoyan a unos determinados grupúsculos, fuerzas locales, tribus, etnias, que están ahora mismo en permanente conflicto. Con lo cual yo creo que efectivamente la India, que es ese lugar de contrastes y así como China busca el equilibrio, la India busca el sincretismo, es un país con más de 500 dioses, pues ¿por qué no estar adorando a todos los países del mundo y tratando de entenderse con todos y ganárselos para conseguir convertirse en eso, que es el objetivo de Modi? Una potencia a la altura de China, de Rusia y de Estados Unidos, con una ventaja diferencial, y es que ya más de la mitad de su población ha nacido en el siglo XXI. China es un país más envejecido, Estados Unidos ya ni lo digamos, y Rusia es un país infrapoblado. 1.500 millones de indios son
hoy en día los que constituyen el país más poblado de la Tierra. Yo creo que todos estos factores hay que valorarlos a la hora de entender los próximos pasos de la India en la consecución de ese objetivo fijado que hemos señalado. Bueno, pues hablando de encrucijadas y de negociaciones, decía pues que este miércoles y jueves Wojtko se va a reunir en una reunión trilateral con Rusia y con Ucrania. Parece que esto es una medida de presión también que está poniendo sobre la mesa el propio Trump. Carlos, ¿esperas algún avance en estas conversaciones en Abu Dhabi? ¿Crees que estamos más cerca del fin de una guerra que está a punto de entrar ya en su cuarto año? Bueno, reuniones diplomáticas, de negociaciones se han hecho ya desde hace bastante tiempo, ¿no? En lo que va el conflicto, bueno, ya no conflicto, guerra propiamente dicho, entre Rusia y la OTAN a través de Ucrania, ¿no? No nos olvidemos que esa es la ecuación, no es solamente Ucrania con Rusia. Bueno, yo creo que terminará otra vez en saco roto esto, porque mientras no se acepten las prerrogativas rusas, que se han tornado más maximalistas que nunca, puesto que le está yendo bien en el campo de batalla, ¿no? No es que, como dicen muchos, no es que en 4 años no puede contra Ucrania una superpotencia como Rusia. Incluso un experto el otro día lo escuché decir que Rusia es una gasolinera con armas nucleares, etc. Yo creo que es al revés. La OTAN no puede contra Rusia en 4 años a través de Ucrania. Es otro ángulo del fenómeno, ¿no? Y mientras no se asuma las prerrogativas rusas, como reitero, las exigencias rusas, que básicamente son territoriales, de seguridad, esto va a continuar, ¿no? No hay viso a largo plazo de que esto se solucione, de que el conflicto, de que la guerra en Ucrania cese, mientras no siga fluyendo lo que dije hace un momento, ¿no? Todo lo que es el armamento, todo lo que es los flujos de inteligencia, mientras Europa no entienda, no comprenda que, bueno, que Rusia no necesita invadir Europa. ¿Para qué? ¿Qué hay en Europa que no existe en Rusia? O sea, es el territorio más grande del mundo. Yo no sé qué es el temor que están haciendo sentir las élites europeas a sus ciudadanos, ¿no? A los cuales somete permanentemente a una suerte de ese miedo, propaganda de guerra constante, ¿no? De los medios de comunicación, de comunicados oficiales, de sus élites diplomáticas, militares incluso. Y acá no saquemos de la ecuación a lo que es Inglaterra. Mientras Inglaterra nos siga siendo el cerebro, como siempre lo ha sido, de todas las guerras que se ha tenido, todos los planes de destruir Rusia, esto va a continuar, ¿no? El Estado ruso sabe perfectamente, la dirigencia rusa, que esto no solamente es un tema de Ucrania, que el asunto va sobre todo ahorita mismo en lo que es Europa, que a pesar de toda su debilidad estratégica quiere y fomenta, y no solamente en la narrativa, sino que efectivamente se están realizando esfuerzos, en este caso concreto de Alemania, por generar una suerte de estructura armamentística, una vuelta de la economía de guerra dentro de lo que es la Unión Europea, ¿no? O sea, y esto no les está importando descuidar asuntos sociales, gasto social, asuntos energéticos que tan mal les ha ido, justamente por envalentonarse contra Rusia. Entonces, mientras no se acepten las prerrogativas rusas, que como vemos no se están aceptando, Occidente no ha dado su brazo a torcer, en este caso Europa, Inglaterra, y ni qué decir Ucrania, que son los desafortunados de esta película, lamentablemente para ellos. Al inicio de todo esto se dijo efectivamente de que vamos, hasta el último ucraniano. Bueno, en eso están, y nada indica que dejen de estarlo. Están yendo hasta el último ucraniano, y con una expectativa de esto no solucionarse pronto, que como digo, no creo que mientras no se acepten las prerrogativas rusas, esto va a seguir escalando peligrosamente, incluso a hacerse un conflicto extra-ucraniano, involucrando justamente a la Unión Europea. Vamos a ver qué sucede, pero yo en este momento, en lo inmediato, no soy optimista, porque justamente lo que digo, Rusia no está bajando sus exigencias territoriales, sobre todo de seguridad, y también no nos olvidemos, ¿no?, que Ucrania no ahora, ni nunca, ni jamás pueda ser parte de la OTAN, ¿no? Mientras esto no se entienda por la contraparte, yo creo que va a ser bastante difícil de que se logre un acuerdo en lo inmediato. Capaz con el futuro, en lo próximo, pueda de repente que eso se solucione en la medida de que Occidente asuma esas prerrogativas, asuma esas exigencias. De Rusia, por el lado ruso, ellos
como les va bien en el campo de batalla y la historia no registra que quien gana la guerra baje sus exigencias, sus requerimientos, sus prerrogativas, baje la valla, eso no se va a dar. Bueno, pues veremos qué sucede con estas reuniones, con estas conversaciones en Abu Dhabi, pendientes también de Estambul y sobre todo, bueno, pues deseando que esta diplomacia llegue a buen puerto. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Marcelo, Eduardo, Carlos, un placer teneros a los tres por aquí. Muchísimas gracias. Saludos, gracias. Buen día, un abrazo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a mirar a la Casa Blanca. Vamos a estar pendientes de la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro, mirando también a este año de la captura de Nicolás Maduro, este ataque histórico en Venezuela. Una pausa y enseguida la información en Negocios Televisión.